Hola a todos. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Te levantas demasiado rápido y ¡zas! Sientes que el mundo da un pequeño vuelco. Esa sensación, el mareo, es algo universal, pero lo que es interesante es que para un médico, ese síntoma tan común representa uno de los mayores desafíos diagnósticos. Así que hoy vamos a adentrarnos en ese laberinto, pero con un mapa, uno claro y práctico para no perdernos por el camino. A ver, pensemos un segundo en nuestro equilibrio. La verdad es que es algo que damos totalmente por sentado, ¿no? Nuestro cuerpo tiene una especie de GPS interno, pero increíblemente sofisticado, que nos mantiene de pie, orientados, y todo esto sin que tengamos que pensar en ello. Es casi como magia, pero ¿qué pasa cuando ese sistema, que parece tan perfecto, empieza a fallar? Cuando empieza a mandar señales raras, contradictorias, o peor todavía, cuando de repente se apaga. Pues bien, ese GPS interno tiene un nombre, es el sistema vestibular. Podríamos decir que es nuestro sexto sentido. Y no es como el tacto o el olfato, esto es mucho más complejo. Se pasa el día entero informando al cerebro de cada mínimo movimiento de la cabeza, pero ojo, que no trabaja solo, es un trabajo en equipo. Combina su información con lo que ven nuestros ojos y con lo que sienten nuestros músculos, eso que se llama propiocepción. Juntos, estos tres crean una imagen estable de la realidad, como en 3D. ¿Qué pasa? Que si uno de esos tres pilares falla, todo el edificio se viene abajo. Vale, llegamos al primer cruce de caminos, y esta es, de verdad, la distinción más importante de todas. Atención, mareo no es lo mismo que vértigo. Para nada. El mareo es esa sensación un poco vaga, imprecisa, de estar raro, de inestabilidad. Pero el vértigo, eso es otra cosa. El vértigo es una auténtica alucinación de movimiento. Es la sensación clarísima de que las cosas giran a tu alrededor, o de que eres tú el que está girando. Así que la pregunta clave, la que lo cambia absolutamente todo es, ¿hay sensación de giro o no? Porque dependiendo de la respuesta, vamos a tomar un camino u otro. Muy bien. Una vez que ya hemos definido el síntoma, si es un mareo vago o un vértigo con giro, sacamos nuestra siguiente herramienta. Y esta es quizás la más potente de todas, el reloj. Sí, el tiempo. ¿Cuánto dura el episodio? ¿Hablamos de segundos, de minutos o de días enteros? ¿Es algo que viene y se va o es constante? Fijaos, este patrón temporal es lo que nos va a permitir poner un poco de orden en lo que de entrada parece un caos de posibles diagnósticos. Empezamos con el primer patrón, el síndrome vestibular agudo, que para abreviar llamamos SVA. Imaginaos esto, un evento único, muy agudo y que no se va. Una persona está perfectamente bien y de repente, ¡boom!, sufre un episodio de vértigo o mareo súper intenso que dura horas o incluso días. Es como si fuera el Big Bang del sistema vestibular, un antes y un después. Ahora nos vamos al polo opuesto del Big Bang. Pasamos al segundo patrón, el síndrome vestibular episódico, o SV. Aquí la cosa cambia. No es un evento único y continuo, sino que son ataques que vienen y se van. La persona tiene crisis de vértigo que pueden durar segundos, minutos u horas. Pero lo más importante es que entre un episodio y el siguiente está perfectamente normal. Es como si fueran pequeñas tormentas de verano en un día que por lo demás es totalmente soleado. Y nos queda el tercero, el síndrome vestibular crónico, el SVC. A ver, si el SVA era una gran explosión y el SVE eran tormentas que iban y venían, el SVC es como una niebla densa y persistente. Aquí no hay crisis claras, no hay picos. Lo que hay es una sensación constante de inestabilidad o mareo que dura semanas o incluso meses. Es como un ruido de fondo que nunca se apara del todo. Y aquí es donde todo cobra sentido. Fijaos en esta tabla. Este es nuestro mapa. Si tenemos un SVA, ese Big Bang único y agudo, las sospechas se centran en dos cosas principalmente. O es una neuritis vestibular, que es una inflamación del nervio del equilibrio, o es la gran emergencia que nunca se nos puede pasar, un ictus en la parte posterior del cerebro. Ahora, si el patrón es episódico, el SVE, esas tormentas intermitentes, el abanico de posibilidades es totalmente distinto. Aquí pensamos en cosas como el VPPV, que ya os adelanto que es un problema mecánico de unos cristalitos sueltos en el oído, o en la migraña vestibular. Y por último, si estamos ante ese cuadro crónico, esa niebla persistente del SVC, las causas suelen ser más degenerativas, como la presbivestibulopatía, que viene a ser, para que nos entendamos, el envejecimiento del sistema del equilibrio. Como veis, este esquema es la brújula que nos va a guiar en todo momento. Vale, la teoría está clara, pero la medicina no son solo diagramas, es la vida real, son personas. Así que vamos a dejar el mapa un segundo y vamos a llevar todo esto a la práctica. Vamos a aterrizar en dos situaciones clínicas muy típicas para ver cómo funciona este sistema en el mundo real. Primer escenario, urgencias. Imaginaos la situación. Entra por la puerta una persona con un vértigo brutal, agudo, constante, que empezó hace solo unas horas.
Claramente estamos ante un síndrome vestibular agudo. Y en ese momento solo hay una pregunta que de verdad importa. ¿Esto es un problema del oído interno, una neuritis, que es algo benigno, o estamos ante un ictus en el cerebelo, una emergencia neurológica en toda regla? La decisión que se tome aquí es crítica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay una gran paradoja. En la era en la que vivimos, llena de tecnología, lo primero que se nos vendría a la cabeza es, venga rápido, una resonancia magnética. Pero, y esto es súper importante, en las primeras horas de un ictus, las pruebas de imagen como el TAC o la resonancia pueden ser falsamente normales. O sea, la máquina nos puede decir que no pasa nada cuando en realidad sí está pasando, y algo muy grave. ¿Qué significa esto? Pues que en ese momento tan crítico, el diagnóstico no depende de la máquina más cara del hospital, sino de algo mucho más antiguo, las manos y los ojos de quien está examinando al paciente. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? Pues con una herramienta clínica que se llama protocolo HINTS. Es un examen de una simpleza y una elegancia brutales. Son 3 pruebas de movimientos oculares que se hacen ahí mismo, a pie de cama. Se mira el impulso cefálico, el tipo de nistagmo, ese movimiento de los ojos, y si hay desviación ocular. Y lo más increíble de todo es que este examen, si se hace bien, ha demostrado ser más sensible que una resonancia magnética para pillar un ictus en esas primeras horas cruciales. Por eso, dominar el HINTS no es que sea una opción, es que es una obligación para cualquier profesional que trabaje en urgencias. Bueno, dejamos atrás las luces y las sirenas de urgencias y nos vamos a un escenario completamente diferente, la consulta de atención primaria, el día a día. Aquí el ritmo es más tranquilo, pero nos vamos a encontrar con el campeón absoluto, el peso pesado del vértigo, su causa más común. Y aquí el objetivo es otro, no solo ponerle un nombre, es solucionarlo, y a poder ser en la misma consulta. Estamos hablando del vértigo posicional paroxístico benigno. Vaya nombre, ¿eh? Pero si lo desglosamos es fácil. Es benigno, no es grave, es paroxístico, o sea, va por crisis cortas, y es posicional porque se desencadena con los cambios de postura de la cabeza. Encaja como un guante en nuestro síndrome vestibular episódico, el de las tormentas. ¿Y por qué pasa esto? Pues la causa es puramente mecánica. Imaginaos que dentro del oído interno tenemos unas partículas de calcio, como si fuera arenilla, que se han soltado de su sitio. Ahora están flotando por ahí, y cada vez que la persona mueve la cabeza, esa arenilla se mueve y manda señales de movimiento completamente locas al cerebro. Y lo mejor del PPBB es que su manejo es de una eficacia y una elegancia espectaculares. Son solo 2 pasos. Primero, el diagnóstico. Se usa una maniobra llamada Dix-Hallpike. Básicamente se mueve la cabeza del paciente de una forma específica para provocar el vértigo a propósito y así poder observar los ojos. Lo que se busca es un movimiento ocular muy característico, rítmico, que se llama nistagmo. ¿Se aparece? ¡Bingo! Diagnóstico confirmado. Y ahora viene lo bueno, el segundo paso, el tratamiento. Con otra maniobra, la de Epley, que es como una especie de coreografía de movimientos de cabeza, se consigue simplemente usando la gravedad guiar esa arenilla de vuelta a su sitio. Es pura física aplicada. Y la sensación de poder solucionar un problema tan molesto en cuestión de minutos, ahí mismo en la consulta, es increíble. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿verdad? Hemos visto 2 ejemplos clarísimos. Cómo se puede detectar un ictus a pie de cama, a veces mejor que con una máquina, y cómo se puede curar el tipo de vértigo más común con un par de movimientos bien hechos. En ambos casos el enfoque depende, y mucho, de la habilidad clínica. Así que esto nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante. En un mundo que parece dominado por la tecnología más puntera, por las pruebas de imagen, ¿no será que en algunos campos de la medicina la herramienta más precisa y poderosa sigue siendo algo tan simple y a la vez tan complejo como la observación atenta y las manos expertas de un buen clínico?